Gracias por estar participando de este ciclo. En primer lugar, agradecer a Toto por la invitación. Este es un ciclo de formación de la juventud de la Concordia Social. Toto es un amigo, un militante, y agradecerle haberme invitado para ir contando cuestiones del sindicalismo y de la participación del sindicalismo en la política. Estos ciclos, antes de empezar, comentar que estos ciclos son fundamentales. Tenemos que formarnos, tenemos que estar preparados. La política tiene una parte que es la militancia, que es el trabajo social, que es el estar cara a cara con la gente, que es un trabajo que uno lo lleva adelante desde el alma, desde el mismo ser, es la parte que humaniza a la política, es la militancia diaria que hacemos como políticos, pero tiene una parte que es la de preparación, la de capacitación, la de formación. Si queremos tener la posibilidad de estar en lugares de decisión donde se pueda transformar la realidad de la gente, tener un poder, dictar políticas inclusivas, de igualdad, tenemos que prepararnos. Como dirigentes hay que estar preparados. Por eso, que la juventud fundamentalmente esté participando de este proceso no es menor, es muy importante, así que auguro a Toto y a todos los jóvenes de la juventud de la Concordia que sigan en este camino que es más importante. Particularmente recuerdo que estoy acompañando de la primera charla, la primera ya en el Zoom de la legislatura, un día que se cortó la luz, hace como 2 años atrás, y desde mi posición, que ocupen en cualquier lugar, vamos a seguir acompañando este proceso más necesario. Vamos a empezar con el tema propiamente dicho. La idea es ir sentando algunas cuestiones de sindicalismo, algunos conceptos, y ir contando de la vivencia personal todo este proceso del sindicalismo y de la participación política. En primer lugar, saber que el sindicalismo nace como un conflicto de intereses. Cuando empiezan las sociedades a industrializarse, empiezan las fábricas en todos los lugares del mundo a tener muchos trabajadores, empieza un conflicto entre el capital y el trabajo, porque el capitalismo quiere utilizar a la clase trabajadora para tener más ganancias, y la clase trabajadora que se ve oprimida necesita poder expresar su voluntad. Entonces hay un conflicto de intereses, capital y trabajo. Así nace el sindicalismo. Los trabajadores se unen para poder transmitir su voz. Si no se da esa unión, simplemente no hay correlación de fuerza. La patronal o el capitalismo tiene mucha fuerza y solamente se convierte en una situación de subordinación de los trabajadores, donde la patronal puede pedir ciertas cuestiones, puede ordenar y no escuchar a los trabajadores. En la práctica, cuando se da esta diferencia de fuerza, conocemos el clásico: si te gusta bien, si no te vas, o hay una fila muy larga de gente esperando para ocupar tu lugar. Es algo que se da cuando existe esa diferencia de fuerzas. Por eso, en este conflicto, el sindicalismo lo que viene a hacer es equilibrar. Unimos la fuerza de los trabajadores para discutir con los patronales. Llevamos las voces de los trabajadores y ahí se logra
ese equilibrio. Cuando no existían tantos derechos como los que existen hoy, la huelga fue la herramienta fundamental para conseguir derechos. La unión, ir a la huelga y pelear, batallar por lo que correspondía a los trabajadores. Y la huelga siempre ha sido esa herramienta para poder ir consiguiendo nuevos beneficios para los trabajadores, para leyes laborales que beneficien a los trabajadores. Es una fuerza, es una herramienta del sindicalismo que tiene que ser bien usada, porque mal usada se convierte en extorsiva. Tenemos muchos casos en el país y en la provincia de la extorsión que por aquí realizan los sindicatos con esta fuerza. Pero de hecho, lo que nos tiene que quedar claro es que el sindicalismo lo que hace es eso, equilibra fuerzas, o si no, simplemente el trabajador está subordinado. A través del sindicalismo se puede negociar con las patronales y se puede expresar el deseo, el sentir, las necesidades de los trabajadores. Ahora, el sindicato no es un grupo de personas que integran la comisión directiva. El sindicato es cada uno de los afiliados de algún sindicato en particular, de cualquier actividad. La comisión directiva de un sindicato simplemente transmite la voz de los trabajadores, pero la fuerza de un sindicato radica en cada uno de los afiliados. Eso es fundamental que uno sepa, que uno reconozca, porque un cuerpo dirigencial sin el apoyo de los trabajadores no puede hacer nada. Simplemente puede hacer algún que otro acto administrativo, pero no puede torcer voluntades sin la fuerza de las bases. Esto es fundamental, la fuerza de las bases, y que los dirigentes sindicales realmente sean dirigentes que puedan interpretar esas necesidades. Ahora, ese dirigente sindical también tiene que saber qué transmitir a la patronal, hasta dónde se puede exigir y transmitir a los afiliados, hasta dónde las patronales pueden ceder en algunas posturas. Es un equilibrio que también se va dando entre las patronales y las bases, y los dirigentes sindicales están para eso. Ahora, ¿cómo uno llega a participar de la vida sindical? Porque estoy seguro que si uno le pregunta a un chico qué va a ser de grande, difícilmente le diga que va a ser sindicalista. Eso de seguro. Y si le preguntamos a los hijos de los sindicalistas, menos aún, porque están acostumbrados a sufrir la ausencia de sus padres por el trabajo sindical. O sea, es difícil que alguien le diga quiero ser sindicalista de grande, pero de hecho la situación se da y terminamos siendo sindicalistas. Yo creo que inicialmente quería ser astronauta como todos los chicos, después veterinario, después ingeniero, terminé siendo sindicalista. Y por allí vamos a contar desde la experiencia cómo se da ese proceso. Porque participaba como trabajador en multimedios y, utilizando las palabras de Hugo Pasalacqua, nuestro vicegobernador, puedo decir que entré al sindicalismo porque estaba pichado. Esa es la realidad. Él muchas veces nos dice que hay que estar pichado con el término nuestro para poder tratar de cambiar algo de la realidad. Estaba desencantado con el sindicato nuestro, no por las cosas que hacían,
sino por las cosas que dejaba de hacer. Estaban terminando la década del 90, una década nefasta para el sindicalismo, y particularmente pensaba que había muchas cosas que se podían hacer, y disconforme con mi sindicato, el Sindicato Argentino de Televisión en aquel momento, me enfrenté a una situación en la cual tenía que elegir. Tenía que elegir en convertirme en un destructor o en un constructor. Convertirme en un constructor era lo más fácil. Es decir, estos dirigentes no sirven para nada, solamente lo que hacen es negociar con los patronales. El sindicato no me representa, no quiero saber nada con el sindicato, no quiero participar. Es la parte de destrucción, la parte que como jóvenes pueden enfrentar cuando deciden empezar un camino político. Es fácil destruir, es fácil no participar. Y el no participar también estaba mostrando mi propia debilidad, porque yo también era responsable de lo que pasaba en mi organización madre si no quería participar. Entonces, elegí el otro camino, el de la construcción, el camino de la participación, el de tomar posición. Y ese camino que me trajo hasta aquí hoy. Por aquella época, en el año 2001, se elegía en Multimedios por primera vez delegados de empresas. Nunca habíamos elegido. La ley de asociaciones sindicales es la que regula la actividad de los sindicatos y establece que a partir de 10 afiliados podemos elegir un representante, un delegado, pero lo que tiene el sindicalismo, que es la parte más importante, que es la de sentarse en una mesa a discutir, uno la prende por el lomo cada vez que se tiene que sentar a discutir. Nadie les puede a uno enseñar esas mesas de discusión. Uno la aprende solamente en la vivencia. Encuentran diferentes tipos de patronales, algunos más bonitos, algunos realmente pesados, algunos que nos amenazan de entrada, otros que nos dicen que sí, pero después no cumplen nada de lo que pedimos. Entonces uno aprende en la mesa, tiene que ver con eso, uno va aprendiendo este oficio en la mesa diariamente. Y ese es un trabajo, es un ejercicio. Tiene que acompañarle con la preparación intelectual, pero después uno diariamente se da cuenta cómo va avanzando. Llegó una época en que estaba cansado de escuchar el dibujito de la torta de parte de las patronales. Hacen el dibujito, bueno, esta porción es para invertir, esta porción es para esto, esta porción es para esto. Al trabajador le queda la servilleta, eso es así, nunca le queda nada. Eso en las negociaciones. Entonces ahí donde tenemos que revertir esa situación. Y es ahí donde decía que necesitamos la fuerza de los compañeros atrás. Porque uno se siente y por ahí dice, bueno, en lo más simple que puede pasar a veces, que en lugar de pagar el sueldo al 10 de cada mes, que no es el caso de los empleados provinciales de nuestra provincia, que están cobrando el último día del mes o el primer día del mes. En la parte privada, del 1 al 10 se paga y muchas veces con suerte al 10. A veces uno se siente y le dice, bueno, quiero para el día 10 del sueldo. Y si no, paramos la empresa. Pero tenemos que tener respaldo atrás. Porque si lanzamos esa situación en una mesa y resulta que después nuestros trabajadores no pagan porque tienen miedo, nunca más logramos nada.
Por eso hay que saber qué decir, con quién, cómo enfrentarse, con qué herramienta y cuándo tenemos. Por eso hay que hacer conciencia sindical en los sindicatos. Los trabajadores tienen que saber que ellos son la matriz de cambio, que los dirigentes simplemente llevamos la voz. En este proceso de negociación, lo que vamos entendiendo también los sindicatos es que no solamente necesitamos la herramienta puramente gremial para conseguir cosas para los afiliados, porque de eso se trata. Nosotros somos un sindicato, una organización que trata de conseguir mejoras para sus afiliados, mejores salarios, mejores condiciones, y uno se da cuenta que no alcanza a veces con ese trabajo gremial. Se da cuenta que tiene que romper las fronteras del sindicalismo y ir participando también políticamente para conseguir muchos cambios. La política es el eje transversal, es el lugar donde salen las decisiones que van a transformar los destinos de la sociedad. Podemos estar discutiendo para que se aplique alguna norma en una mesa salarial, pero resulta que desde la política sale una ley que nos tira por abajo todas las negociaciones. De hecho, en la época de los 90 nos quisieron precarizar el trabajo y todas las conquistas conseguidas hicieron tirar por la borda. Entonces, ¿cómo no vamos a participar de la política si desde allí se está definiendo los destinos de la sociedad? Y nosotros representamos a una parte de la sociedad, representamos al movimiento obrero organizado, que es una parte. Entonces hay que transponer los límites. El sindicalismo es una herramienta de transformación, una herramienta de participación política. Podemos discutir si participación en política sí o participación en política no. De hecho, hay que participar políticamente, y el peronismo, allá por el 45, se forma con una base laborista. Se utilizó el partido laborista, que tenía una base sindical, para empezar a expresar el peronismo. Luego utiliza una forma semilaborista, utiliza una estructura formada por tres patas: la pata sindical, la pata femenina y la pata política. En aquella época se dividía la participación o ocupar los cargos en un 33% para cada pata. Así se ocupaban las listas, así se formaban. O sea, el sindicalismo participó de esa parte política. Fue una herramienta de actividad política. Y de hecho, por la fuerza que pueden tener los sindicatos, se convierten en una herramienta de negociación y a veces de extorsión, como decíamos, que hay que tratar de conseguir beneficios para los afiliados, pero no en extorsionar a toda una sociedad que necesita de servicios muchas veces. Entonces, la participación política es necesaria. En la década de los 90 se trató de borrar la participación política de los sindicatos. El modelo neoliberal lo que hace es tratar de opacar esa participación, que no haya. Trataron de precarizar el trabajo, no querían voces sindicales
pidiendo derechos para los trabajadores. Entonces se fue dando como una separación de la política y del sindicalismo. Quedaron algunos sindicalistas que pero por allí peleaban intereses personales y no intereses colectivos. Esa fractura que se dio se vuelve a recuperar cuando volvemos a tener la idea de un Estado nacional, de un nacionalismo. Desde el 2003 para adelante, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, empieza a fusionarse nuevamente esa actividad política con la actividad sindical. En la provincia particularmente, cuando se forma la renovación, no es acompañada por el movimiento sindical de la provincia. Eso es algo que yo siempre recalco, porque los sindicatos veníamos de una tradición peronista y la mayoría nos quedamos en el peronismo. Fueron muy pocos los que se sumaron a la renovación. O sea, en aquel momento no discutimos ideas, sino simplemente por ser peronistas seguimos en el peronismo y no nos sumamos a la renovación. Esa fue la realidad. Con el proceso del tiempo nos dimos cuenta que el peronismo se expresaba en la renovación, que en la renovación peleábamos por la igualdad de oportunidades, por la inclusión, por la salud, por la educación. Las banderas nuestras flameaban en la renovación. Entonces de a poco nos fuimos sumando y hoy aquí está presente el movimiento sindical de la concordia social, el MOSICOS, que es el brazo político del Frente de la Concordia Social, que hoy está sumando casi a 40 gremios renovadores. Podemos decir que somos gremios renovadores que defendemos este proyecto. Y es necesaria esa participación política. A muchos de nuestros afiliados le lavaron la cabeza y algunos dicen no, el dirigente sindical no tiene que participar en política. Algo totalmente errado. La parte económica, los poderes económicos, los poderes mediáticos, los poderes profesionales participan de la política y transforman la sociedad desde la política, desde un poder legislativo o desde un poder ejecutivo. ¿Cómo no va a estar la voz de los trabajadores? Tiene que estar la voz de los trabajadores, pero para eso también tenemos que prepararnos para llevar esa voz. El ingeniero Carlos Eduardo Rovira nos da esa posibilidad de participación y nuevamente cierra esa conjunción entre sindicalismo y política y nos permite participar. En el caso de Marilú, como diputada nacional, en mi caso, como diputado provincial del Frente Renovador, y recuerdo en este momento el caso de UPCN, Luis Velázquez, que es subsecretario de Acción Gremial del Ministerio de Trabajo. O sea, nos están permitiendo participar de la vida política del Frente Renovador. Tenemos que prepararnos para estar a la altura de las circunstancias y de que del sindicalismo podamos colaborar con ideas, con hombres preparados para ejercer la actividad y para que de aquí al futuro siempre digamos
Tenemos gente del sindicalismo que está ayudando a gobernar la provincia desde las ideas, fundamentalmente. En ese trabajo estamos enmarcados para participar en política, independientemente de la cantidad de dirigentes que puedan ingresar a los cargos en listas. Independientemente a eso, el sindicalismo misionero, el movimiento sindical de la Concordia Social, va a trabajar incansablemente por defender este proyecto político que rige. Porque defendiendo este proyecto político, estamos defendiendo a nuestros trabajadores. Porque este proyecto político nos dio inclusión, nos dio igualdad, nos dio crecimiento económico a la provincia. Nuestras actividades crecieron porque hay un crecimiento económico en la provincia. No pueden crecer los sindicatos si estamos en una provincia que no crece. Comparamos las actividades de los diferentes sindicatos y nos damos cuenta que vamos superando al crecimiento que tienen nuestras provincias hermanas. En el caso particular del Sindicato Argentino de Televisión, estamos sobrepasando en un 60% en cantidad de afiliados, Chaco, Corrientes, y eso se da porque hay actividad en la provincia, porque se crean canales, porque hay actividad audiovisual, y así con todas las actividades. Por eso vamos a defender este proyecto político, no por los hombres que podamos hacer ingresar en la lista. Vamos a defender este proyecto porque es el proyecto que está transformando a la provincia de Misiones. Eso tiene que quedar bien claro. El sindicalismo está colaborando de este proceso y se está preparando en este proceso. Por eso es fundamental este trabajo en conjunto para que los dirigentes sindicales seamos maduros y pensemos en el proceso colectivo de los trabajadores y no en los intereses personales. Hay una deuda pendiente. Si bien en el movimiento sindical de la Concordia Social somos casi 40, lamentablemente en la provincia todavía no tenemos una CGT unificada. Tenemos 2 CGT y un grupo que no participa de ninguna de las CGT, o sea que estamos en 3 fracciones, y eso habla mal de los dirigentes. Eso significa que los dirigentes no estuvimos a la altura de las circunstancias y que perseguimos intereses personales y no intereses colectivos. La tarea que nos queda es seguir participando en la política, ser una herramienta de transformación, de colaboración, pero en lo que respecta fundamentalmente a lo gremial, ser una expresión única para bien de los trabajadores misioneros, que es lo único que nos tiene que interesar. Y como representante de los trabajadores misioneros, en forma orgánica, tenemos que participar en los lugares, en la política misionera, para seguir transformando esta querida provincia de Misiones. Ahora, algo fundamental que recalco es la preparación. Como jóvenes, como gente de política o de sindicalismo, porque es lo fundamental. Primero, la participación. Ustedes de hecho están participando, han tomado esa bandera, se está cumpliendo con la participación. La preparación es otro punto fundamental en
en esta cuestión, independientemente de dónde nos toque militar a cada uno. La dedicación a las cosas que le hacemos. No importa el lugar que nos toque en este engranaje político, sindical, lo que hacemos lo tenemos que hacer con el mayor empeño, con la mayor ganas, con toda nuestra capacidad. No tiene que haber tareas chicas ni desafíos grandes. Tenemos que dedicarle lo máximo que tenemos, porque si llevamos adelante estas cosas, vamos a poder estar preparados para ocupar esos lugares dirigenciales que pueden transformar a la sociedad. Ahora, cuando hablamos de esta preparación, siempre es necesario el factor suerte. Juega un papel el factor suerte, pero que esa suerte, hablando en términos deportivos, sea para salir campeones y no para salvarnos del descenso. Que la suerte simplemente sirva para acompañar esa preparación que llevamos adelante para ocupar el lugar que nos toque ocupar. Hoy estamos hablando para terminar, hablando de sindicalismo, y no me puedo sentir más que contento en mi foro más íntimo, porque en otras épocas era impensado reunirnos para hablar de sindicalismo. Nos costaba a veces hacer conciencia entre nuestros propios afiliados. Imagínense tener gente que vengan a escuchar una charla de sindicalismo. Por eso uno se siente más que contento. En este tiempo uno no puede transmitir mucho, simplemente decirles que los dirigentes sindicales estamos tratando en la provincia de Misiones de tener lo que se necesita para conducir a nuestros trabajadores de la provincia y para ser realmente fieles transmisores de nuestros compañeros de trabajo. Así que muchas gracias por haberme escuchado, simplemente expresar estas ideas. Espero que hayan servido de algo, como un compañero más, estar a disposición de todos ustedes para lo que requieran. Y no despedirme sin antes saludar a gente del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y Datos, que es mi sindicato. Muchas gracias.